conocido como el príncipe de los predicadores, y fundó uno de los más grandes seminarios que han existido, donde miles de pastores eran preparados. Lo curioso de este libro es que el primer capítulo tiene por título algo así: mejor ni te metas. Y el título del primer capítulo va relacionado a que cuando los estudiantes llegaban al seminario y Charles Spurgeon les daba la bienvenida, Charles Spurgeon hacía todo lo necesario para convencerlos a que se dedicaran a otra cosa. Él llegaba, se metía al salón de clases y lo primero que le decía a sus estudiantes es: mejor dedíquense a otra cosa. Y les empezaba a hablar de los pormenores de un pastorado, cómo era un pastorado realmente bíblico, de tal manera que se esforzaba porque los estudiantes dijeran: mejor me dedico a otra cosa. ¿Por qué les estoy citando esto, queridos hermanos? Viene nuestra ordenación. Y digo nuestra ordenación porque, aunque es la ordenación para este siervo, va a afectar a toda la iglesia. Por lo cual mis pastores, mis autoridades me dijeron: Jera, tu tarea de este domingo y del otro, que por cierto sí voy a estar, vamos a llegar antes, amigo, ya no te preocupes. Tu tarea de este domingo y del siguiente domingo es convencer a la iglesia de que no te ordenen, así como lo están escuchando. ¿Por qué me dicen esto? Cítales el segundo capítulo. El siguiente capítulo del libro Discursos a mis estudiantes tiene por título algo así: si ya te metiste, ahora te aguantas. Entonces va enfocado a eso. El pastor, antes de ser ordenado, tiene que hablar con la iglesia y tratar de hacer una obra de convencimiento humana para que la iglesia diga no. ¿Por qué una obra de convencimiento humana? Porque la confirmación del pastor y su pastorado la da Dios. Es por eso, amados hermanos, es por eso que mi tarea en esta predicación y en la siguiente es convencerlos a que humanamente ustedes digan no, pero que sea Dios el que confirme, ¿verdad? Por lo cual les voy a pedir que abran sus Biblias en 1 Timoteo capítulo 5 versículo 23 y 24, que habla un poco sobre la ordenación de un pastor. 1 Timoteo capítulo 5 versículo 23 y 24, y como bien decía mi querido Armando hace un momento en que estábamos alabando a nuestro Señor, hoy el día las pedradas son para mí solo, pero necesitaba testigos, ¿verdad? Necesitaba testigos. De lo contrario, hermanos, sálganse y me quedo. No. Ustedes deben ser testigos de lo que Dios tiene que decirme el día de hoy a mí a través de su palabra. Dice la palabra de Dios, síganme con su vista: ya no bebas agua, sino usa un poco de vino por causa de tu estómago y de tus frecuentes enfermedades. Los pecados de algunos hombres se hacen patentes antes de que ellos vengan a juicio, mas a otros se les descubren después. Aparentemente decimos: ¿y esto qué tiene que ver con la ordenación? Bueno, para que podamos entender este texto y podamos relacionarlo con la ordenación, tenemos que ir al contexto de la carta. Primera carta a Timoteo, nosotros siempre decimos primera de Timoteo, y si estuviera aquí el hermano Evis Carballosa nos daría un bibliazo y nos diría: no es primera de Timoteo, porque Timoteo no la escribió, es primera a Timoteo, de Pablo a Timoteo. Qué bueno que no está aquí el hermano Carballosa. Primera a Timoteo, segunda a Timoteo y Tito se conocen como cartas pastorales. ¿Qué era una carta pastoral? Era una carta doctrinal de pluma del apóstol Pablo, escrita a los pastores de la iglesia, de cómo debían ser en su persona, cómo ser en su carácter,
cómo ser en su ministerio, cómo tratar a los ancianos y ancianas, cómo tratar a las jovencitas y jovencitos, cómo tratar a los niños, cómo tratar a las viudas. Es decir, que primera y segunda Timoteo y Tito es el manual de comportamiento de un pastor. Por lo cual, si ustedes van a 1 Timoteo capítulo 3, versículo 14 y 15, vean qué dice. Ahí en la misma carta que está en 1 Timoteo capítulo 3, versículos 14 y 15, después de que Pablo ha hablado de los requisitos del pastor, después de que Pablo ha hablado de los requisitos de los diáconos, miren lo que va a decir Pablo. 1 Timoteo capítulo 3, versículo 14 y 15, escúchenlo. Esto te escribo, aunque tengo la esperanza de ir pronto a verte, para que si tardo, sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. Este es el propósito de la carta 1 Timoteo. Timoteo, como pastor, debes saber cómo comportarte en la iglesia de Dios, que es columna y baluarte de la verdad. Estas palabras, amados hermanos, englobaban el propósito general de Pablo a Timoteo. Y lo menciono, amados hermanos, porque debemos tenerlo en mente al ir analizando toda la carta. Todo lo que ahí se trata es para que Timoteo supiera cómo debe ser su actuar para con la iglesia, pero no solamente de él, cómo debe elegir a ancianos, cómo debe de elegir a diáconos, cómo cuidar a la iglesia de los falsos maestros. Pero repito, ¿por qué estamos hablando de esto si se supone que hace 15 días iniciamos la serie del nuevo hombre? Bueno, como les vuelvo a repetir, tenemos en puerta la ordenación de su siervo, el nombramiento pastoral, posteriormente el nombramiento de diáconos, posteriormente el nombramiento de líderes, y lógicamente que todo esto tiene que ver, que saberlo, todo esto tienen que tenerlo en mente, porque es la manera en que vamos a cuidar a la iglesia. Así que si alguno de ustedes se ha preguntado, ¿cómo puedo cuidar yo a la iglesia si no soy el pastor? Si no soy un diácono, si no soy un líder, bueno, es importante que aprendas esto. Es importante que aprendas esto para saber cómo cuidar a la iglesia. ¿Cómo? ¿Me está diciendo que aún debo de saber esto para cuidar a la iglesia del propio pastor? La respuesta es sí. Sí. Por lo cual, el título de nuestra predicación del día de hoy es Cuidando a la iglesia. Cuidando a la iglesia. Y el día de hoy examinaremos el capítulo 5, versículos 23 y 24 que ya leímos, en el cual Pablo le enseña a Timoteo que para servir a la iglesia debería estar bien con él mismo y elegir hombres idóneos. Voy a repetir, para estar bien con la iglesia, debe estar bien con él mismo, y ahorita van a entender cuando empiece a predicar este punto, que es estar bien con él mismo y elegir hombres idóneos para la iglesia. Así que el día de hoy nosotros aprenderemos dos principios importantes para el cuidado de la iglesia. El día de hoy vamos a aprender dos principios importantes del cuidado de la iglesia. Principio número uno, queridos hermanos, ya saben, voy a repetir varias veces el título para que ustedes puedan apuntarlo. Principio número uno: para cuidar a la iglesia, cuida de ti mismo. Versículo 23. Para cuidar de la iglesia, cuida de ti mismo. Para cuidar de la iglesia, cuida de ti mismo. Versículo 23. Yo lo leo, dice la palabra: ya no bebas agua, sino usa de un poco de vino por causa de tu estómago y de tus frecuentes enfermedades. Y aquí veo algunos rostros sonrientes cuando dice toma un poco de vino. Ahorita voy a explicar a qué se refiere, hermanos. No, porque algunos toman este texto como licencia para tomar. No se está refiriendo a eso. Bien, antes de iniciar con la explicación,
de esto, queridos hermanos, debo detenerme aquí y decirles, voy a declararles algo. Yo he fallado totalmente en este punto. Yo he fallado totalmente en este punto. ¿Por qué les declaro que yo he fallado totalmente en este punto? Vamos a entender por qué. Miren, Pablo, después de haber hablado a su amado hijo de la apostasía en la iglesia, en el capítulo 4, versículos 1 al 4, capítulo 4, versículos 1 al 4, ahí se muestra la apostasía, pasa a darle recomendaciones de cómo es que debe de comportarse un buen siervo de Dios. Y cuando hablo de siervo de Dios, todos entendemos que estoy hablando del pastor, ¿verdad? Es una carta pastoral, va dirigida a Timoteo, que es pastor. Entonces, cuando yo hable de buen siervo de Dios, me estoy refiriendo a un pastor. De hecho, si recuerdan anteriormente, les dije que este era el propósito de la carta, ¿verdad? Ahora, en el capítulo 4, versículos 6 al 16, va a retomar este tema. Es decir, más bien Pablo le va a explicar a Timoteo cómo debe comportarse. Por ejemplo, lo voy a explicar rápido. Del capítulo 4, versículos 1 al 4 le dice: ten cuidado de esto, y cuida de ti mismo, y cuida de la doctrina que manejas y que enseñas. Y en el capítulo 4, versículos 6 al 16 le va a decir: ahora te voy a explicar cómo lo debes de hacer. Para que tengan esto en mente, amados hermanos. Y Pablo va a cimentar a Timoteo en lo que dice. Pablo le va a enseñar a Timoteo que lo primero que tiene que hacer es tener cuidado con el comportamiento hacia los demás. Timoteo, debes de tener cuidado en cómo te comportas hacia los demás. Pero para que tú sepas cómo debes comportarte hacia los demás, Timoteo, primero necesitas saber cómo debes de comportarte para contigo mismo. ¿Por qué? Porque muchos pastores pecamos de ser muy duros con nosotros mismos. Muchos pastores creemos nosotros mismos que somos superhombres, que nada nos mueve, que nada nos duele, y nos empezamos a guardar muchas cosas. Oiga, pastor, ¿puede compartirlo con la iglesia? Comparta sus cargas con la iglesia. No, yo no los voy a cargar a ustedes de mis problemas. Eso se llama orgullo y arrogancia. Por eso Pablo le dice: mira, Timoteo, para que tú sepas cómo debes de comportarte con ellos, si tú quieres tratarlos bien a ellos, primero debes de empezar a tratarte bien a ti mismo. Vayan a 1 Timoteo 4:16. 1 Timoteo 4:16. Y lo leen todos juntos conmigo, amados hermanos. Dice la palabra, 1 Timoteo 4:16, dice: ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. Persiste en ello, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. ¿Cuántas veces repite Pablo a ti mismo? 2 veces. Y después de mencionar a ti mismo, Pablo dice: y después a los que te oyeren. Hay un dicho que tenemos los pastores muy mal usados. Es que mi vida debe ser entregada totalmente a la iglesia. Y Pablo aquí dice: no es así. No es así. Porque no puedes entregarte a la iglesia olvidándote de ti mismo. Porque si te olvidas de ti mismo, vas a estar mal para con la iglesia. Y es en este tenor, amados hermanos, que Pablo le dirá a Timoteo: mira, Timoteo, si tú te tratas bien a ti mismo, vas a poder tratar con humildad, respeto y amor a los demás. Por eso, si ustedes notan, en el capítulo 5, versículos 1 al 21, le dice cómo tratar al anciano, cómo tratar a las más jóvenes, cómo tratar a las ancianas, cómo tratar a las viudas, a las que son solas, con hijos, viudas jóvenes. ¿Se dan cuenta? También le dice cómo debe de tratar a otros pastores, cómo debe tratar a los que pecan. Y dice: Timoteo, como sé que probablemente no vas a poder poner empeño en esto, voy a poner a alguien de testigo.
Y Pablo va a poner a Dios de testigo entre él y Timoteo. Lo tienes que cumplir, Timoteo. Y voy a poner a Dios como nuestro testigo. Por eso iniciaba diciéndoles, amados hermanos, que yo he fallado totalmente en esto. Ahora, ¿qué tiene que ver esto con la ordenación? Bueno, Pablo, habiendo establecido y encargado esto a Timoteo, le va a decir a Timoteo lo siguiente, 1 Timoteo 5:22. Vean 1 Timoteo 5:22. Dice la palabra de Dios, todos juntos: no impongas con ligereza las manos a ninguno, ni participes en pecados ajenos, consérvate puro. Cuando le dice no impongas con ligereza a nadie las manos, se está refiriendo al hecho de la ordenación. ¿Qué estoy diciendo? Timoteo, para que tú puedas ordenar a un pastor, debes de verificar que esa persona primero tenga cuidado de sí misma. Porque si no cuida de sí misma, ¿cómo va a cuidar a la iglesia de Dios? Ya tomó el sentido, ¿verdad? Porque pareciera como que los textos, es que no lo cuadramos. Timoteo, para que tú elijas un pastor, anciano, obispo, presbútero, estoy usando las palabras en griego, primero verifica que sea alguien que tenga cuidado de sí mismo. Teniendo esto en mente, ahora sí vamos a poder entender el versículo 23, cuando Pablo le dice a Timoteo, ya no bebas agua, bebe un poco de vino. ¿Por qué? Porque Timoteo había caído en ese pecado. Timoteo se había olvidado de él mismo. ¿Qué pasaba en la iglesia de Éfeso? Acuérdense que es en Éfeso donde está Timoteo. Llegaban las ayudas para Timoteo. ¿Qué hacía Timoteo? La iglesia. Y Timoteo vivía con una gran escasez, lo cual lo llevaba a alimentarse de mala manera. Y alimentarse de mala manera, se enfermó de un lugar. ¿De dónde se enfermó Timoteo? Del estómago. El mismo texto nos lo está diciendo. Venía a la iglesia y maltrataba a Timoteo. Timoteo. ¿Y qué hacía Timoteo? Por temor a herir al hermano, por temor de confrontar al hermano, se guardaba todo eso. ¿Y en dónde estaba afectando eso? Su estómago. O sea, por eso Pablo le dice, Timoteo, acuérdate, para poder cuidar de ellos debes de cuidar primero de ti mismo, porque ya estás muy enfermo. Ahora, en el griego no quiere decir estás enfermo, hay un dolorcito. En el griego quiere decir sumamente enfermo. Una colitis aguda, de hoy en día una colitis crónica. ¿Quién de ustedes se ha aguantado un coraje? Y luego se les inflama el intestino así tremendo. Timoteo estaba padeciendo de eso. Pero ¿saben qué? Timoteo no estaba haciendo nada al respecto. O sea, Timoteo no estaba procurando hacer algo de acuerdo a la palabra de Dios para cambiar y mejorar esa situación. Por eso Pablo le da la indicación, ya no bebas agua, sino usa un poco de vino por tus enfermedades estomacales. Miren, esto tiene que ver con lo siguiente. Después de dar instrucciones generales, Pablo a Timoteo le va a decir una recomendación especial. Le dice, mira Timoteo, ¿sabías tú que el hecho de estar enfermo ya no te hace conservarte puro delante de Dios? A ver, espérame. Y cuando yo estudié este texto, dije, a ver, ¿cómo? Entonces me fui a los contextos históricos, la historia de ese momento, qué era lo que pasaba. Miren, hay enfermedades que son naturales.
simplemente te dan. No, no las planeas. Vas caminando por la calle, vas en el sol, de repente cambias a la sombra y ¡pum! Gripa. No lo planeaste. Pero la enfermedad que tenía Timoteo era una enfermedad que podría decirse que él mismo planeó, a causa de no hacer nada al respecto. Y delante de Dios, eso es pecado. Porque Timoteo estaba descuidando su propio cuerpo. Y primera carta a los Corintios dice que este cuerpo es templo del Espíritu Santo y que uno debe de cuidarlo. O sea que la enfermedad de Timoteo era por negligencia más que un hecho natural. Ahora, ¿por qué les menciono esto? Porque Pablo le dice a Timoteo, toma un poco de vino. Pero si ustedes regresan al capítulo 3, versículo 3:3, vean la primera frase que dice ahí. Primera Timoteo 3:3 dice, no dado al vino. A ver, Pablo, te estás contradiciendo. Primero Pablo dice, un pastor no debe ser dado al, por implicación, no solamente el pastor, sino cualquier cristiano no debe ser dado al vino. Pero luego el mismo Pablo le dice, toma un poco de vino. Vamos a entenderlo. Miren, en el tiempo de Timoteo, el pueblo en general tomaba agua. El pueblo en general. Y solamente la gente con recurso tomaba vino. ¿Cuál era la condición de Timoteo? Aunque estaba en una iglesia muy rica, era de mucha necesidad. ¿Qué creen que tomaba Timoteo? Sabiendo que no podía hacerlo. ¿Por qué Timoteo sabía que no podía tomar agua? ¿En dónde estaba el agua en aquellos entonces? No. ¿En dónde estaba el agua, hermano? Ustedes lo conocen porque ustedes en algunas casas todavía los tienen. En un pozo. Pero no era un pozo donde constantemente corría el agua, sino era un pozo donde el agua se estancaba. Entonces, al ir a tomarla Timoteo, ¿qué pasaba con su estómago? Se enfermaba. ¿Pero qué creen que decía Timoteo? Yo no voy a tomar vino, una, por el recurso, y dos, porque yo me debo conservar puro delante de Dios. Es decir, Timoteo no había entendido lo que Pablo le quería enseñar. Miren, Timoteo estaba preparado en la ley y en los profetas. ¿Se acuerdan? Segunda Timoteo capítulo 3, versículo 14 y 15, Pablo le dice que desde la niñez has aprendido las sagradas escrituras. Timoteo era un experto en la ley. Y si Timoteo relacionaba el vino con el profeta Daniel, ¿qué decía Timoteo? No, Daniel se mantuvo puro. Yo debo mantenerme puro. ¿Pero de qué se mantuvo puro Daniel? Vayan a Daniel capítulo 1, versículo 8. Daniel capítulo 1, versículo 8. Y vamos a ver ahí de qué se mantenía puro Daniel. Daniel capítulo 1, versículo 8. Miren lo que dice ahí la palabra de Dios. Todos juntos, amados hermanos, Daniel 1:8 dice: y Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la porción de la comida del rey, ni con el vino que él bebía. Pidió por tanto al jefe de los eunucos que no le obligase a... Sin duda alguna, esto había mantenido puro a Daniel delante de Dios. Y Timoteo, ¿qué decía? Tengo que hacer lo mismo. ¿Por qué? Porque no hay y no me quiero contaminar. Daniel se guardaba para Dios de esa manera. Miren el 1:12 de Daniel. Miren el 1:12 de Daniel. Miren lo que le dice Daniel
a este hombre Aspenaz, jefe de los eunucos. Y miren lo que le dice en el 1:12, Daniel 1:12, todos juntos. Te ruego que hagas la prueba con tus siervos por 10 días y nos des legumbres a comer y a beber. Entonces Timoteo decía, yo tengo que imitar a Timoteo, por lo cual debo de comer lo menos que pueda. No, o sea, Timoteo estaba imitando a Daniel. Perdón, gracias. Debo que comer lo menos que pueda y de beber pura agua. Sí, Timoteo, pero esa escasez, la problemática de la iglesia, todo lo que te estás guardando te tiene enfermo. ¿Qué les estoy dando a entender? Daniel no está en el mismo contexto que Timoteo. Porque aunque Daniel comía puras legumbres y agua, el plan de Dios para Daniel era otro que para Timoteo. Daniel sabía que con esa dieta él se iba a mantener puro, pero Pablo le está diciendo a Timoteo, contigo no me refiero a esto. Cuando yo te digo que tomes un poco de vino, me refiero, Timoteo, a que cuides tu propia salud. No me imagino cómo habrá estado Timoteo, a lo mejor ya todo ahí. Como dijo ayer mi amiga Esli, flaco, ojeroso y sin ilusiones. Pablo no solo no quería que Timoteo no se hiciera partícipe de los pecados de los falsos maestros, es decir, no solamente que cuidara de la doctrina, sino que tuviera cuidado de las mismas ideas que la pureza de ellos. ¿Por qué? Porque en aquel entonces venían falsos maestros dentro de la iglesia y le decían al pueblo, es decir, a la iglesia y al mismo Timoteo, no comas este tipo de alimentos. ¿O por qué comes tanto? No deberías de comer tanto. Es que ¿por qué eliges estos alimentos y no estos otros? ¿Y sabían qué hacía Timoteo? Se restringía de todo eso y estaba enfermo. Entonces Pablo le dice, no, Timoteo, no quiero que seas abstemio. Eso lo voy a explicar después. No hay permiso para tomar, hermanos, ¿eh? ¿Cómo? ¿Ni siquiera una? No. Porque sí, aunque te entristezcas, querida Neri. Porque aunque Pablo le está diciendo esto a Timoteo, se lo está diciendo en un contexto medicinal. ¿Por qué un contexto medicinal? Porque si ustedes investigan un poco, el vino en la antigüedad era usado para términos medicinales. Por ejemplo, en los escritos de Hipócrates, considerado el padre de la medicina, él lo dice: dado que el agua, cito, dado que el agua está estancada, pueden usar 3 tantos de agua. ¿Qué es 3 tantos de agua? Algo así. Por 1 de vino. Algo así. O 3 litros de agua por 1 de vino. Y cuando echaban el vino en el agua, el vino fermentaba el agua y la purificaba. En realidad estaba tomando jugo de uva. ¿Para qué? Para que pudiera tomar agua sin seguirse enfermando del estómago y mucho menos embriagarse. ¿Qué le está diciendo Pablo a Timoteo? Tienes que hacer un tónico medicinal para tu propia salud. El término es el mismo. Escuchen. Oye, no, hermano, es que yo también ando como malo del estómago y dicen que una cervecita diaria como... No me vengas con eso. ¿Sabes por qué? ¿Sabes por qué? La excusa que pongan, porque hoy en día ya hay medicina. O sea que delante de Dios ni te excuses, ni te excuses. ¿Se dan cuenta? Bueno, a mí nunca me ha gustado el vino, de por sí. ¿Se dan cuenta? Entonces lo que Timoteo le está diciendo lo que Pablo le está diciendo a Timoteo es: deja de hacerle daño a tu estómago y ocúpate en tu propia
salud. Por eso les decía al principio, yo he fallado en eso, totalmente, totalmente. Así que la recomendación de Pablo a Timoteo es que para poder mantenerse puro delante de Dios y para poder cuidar de la iglesia, primero tiene que cuidar de él mismo, de su salud. Hermanos, sí, el énfasis de Pablo a Timoteo es que se comporte dignamente. Pero para comportarse dignamente delante de la iglesia no tenía que estar enfermo. ¿Cómo puedes cuidar a la iglesia estando enfermo? No se puede, simplemente no se puede. Y por más que uno diga, me siento mal y ando todo malo, uno se esfuerza y viene y predica, pero no lo hace de la misma manera. Porque aparte el semblante se contagia. ¿Se dan cuenta? Entonces, Timoteo, ¿cómo pretendes que la iglesia esté bien si tú no estás bien físicamente? ¿Saben por qué? Porque el cuidarse para cuidar a los demás es totalmente bíblico. Vayan a segundo libro de Samuel, capítulo 21, versículo 15 y 17. Samuel, segundo libro de Samuel, capítulo 21, versículos 15 al 17. Y van a ver algo ahí bien interesante. Segundo libro de Samuel, capítulo 15, versículos 15 al 17. Sígame con su vista. Capítulo 21, versículo 15 al 17, dice la palabra de Dios. Volvieron los filisteos a hacer la guerra a Israel, y descendió David, sus siervos con él, y pelearon con los filisteos, y David se cansó. E Isbibenot, uno de los descendientes de los gigantes, cuya lanza pesaba 300 siclos de bronce, y quien estaba ceñido con una espada nueva, trató de matar a David. ¿Por qué pasó esto? David casi muere a manos de Isbibenot. ¿Por qué, hermanos? El texto dice que David se cansó. Si ustedes estudian este texto en su contexto, David ya era muy viejo y estaba muy enfermo. ¿Se acuerdan que hasta tenían que traer a Abisac, la sulamita, para que lo calentara? Y David, sabiendo la condición que tenía corporalmente, decidió ir a la guerra. Y más que ayudar al pueblo de Israel, lo estorbó. ¿Por qué? Porque sus siervos tuvieron que retraerse de la batalla para cuidarlo a él. De tal manera que, ¿qué le dijeron sus siervos? Nunca más volverás a salir con nosotros a la guerra. ¿Lo notan? Ya David ya era muy viejo para salir a la guerra. Su fuerza y su físico ya estaban deteriorados, obviamente por la edad, por la enfermedad. David ya no tenía la misma fuerza que tenía cuando mató a Goliat, que era un jovencito. Esto ilustra perfectamente lo que estamos viendo en Timoteo. ¿Cómo vamos a cuidar a la iglesia de Dios? ¿O cómo voy a cuidar a la iglesia de Dios si yo estoy mal físicamente? ¿Se dan cuenta? Por ello, miren lo que hacía un pastor muy conocido, R.C. Chapman, muy respetado. Él cuenta en su autobiografía que él todos los días trataba de cuidar de su físico. Todos los días. Y como repito, yo he fallado totalmente en esto. De tal manera que, citando a Charles Spurgeon, si Charles Spurgeon estuviera aquí, ¿qué me diría? Dedícate a otra cosa. Ahora, esto nos enseña lo siguiente.
Bueno, ya que alguien está enfermo, o si alguien en la iglesia está enfermo, hay que quitarlo del ministerio. Vamos a desecharlo. ¿Eso está enseñando la Biblia? No. ¿Por qué? Porque en la Biblia hubo algunos enfermos que aún a pesar de su enfermedad sirvieron a Dios de manera tremenda. Vamos a ver un ejemplo. Quiten al Señor Jesús. Estoy hablando de manera ilustrada. Quiten al Señor Jesús del Nuevo Testamento. ¿Ya? ¿Quién es el líder más prominente en el Nuevo Testamento después de Jesús? Les doy una pista. 13 epístolas. 3 viajes misioneros, miles de convertidos. ¿Qué creen? Que Pablo sirvió al Señor estando siempre enfermo. Voy a explicarlo. Vayan a Gálatas capítulo 4, versículo 13 y 14. Gálatas capítulo 4, versículo 13 y 14. Gálatas capítulo 4, versículo 13 y 14. Escuchen, queridos hermanos, Gálatas capítulo 4, versículo 13 y 14, dice ahí, síganme con su vista, nada más con su vista. Pues vosotros sabéis que a causa de una enfermedad del cuerpo os anuncié el evangelio al principio, es decir, cuando yo llegué a ustedes a Galacia para predicarles, ¿cómo iba? Enfermo. Dice: y no me despreciasteis ni desechasteis por la prueba que tenía en mi cuerpo, antes bien me recibisteis, escuchen, como a un ángel de Dios, como a Cristo Jesús. Ven cómo los Gálatas, en vez de decir, no, este ya está enfermo, ¿qué nos va a durar? Nos está costando, nos está saliendo muy caro el hombre. Ya que se vaya. ¿Qué hacen los Gálatas? Los Gálatas, en lugar de desechar a Pablo, tuvieron cuidado de él. Asimismo, nosotros no debemos desechar al hermano que está enfermo, sino animarlo a que se cuide. Dice John MacArthur, voy a parafrasear unas palabras, obligarlo a que se cuide. Animarlo a que esté bien, que pueda servir al Señor. Yo me imagino a los Gálatas diciendo, oye Pablo, descansa un poco. En el ejemplo del Pablo, ¿no? Yo no hago nada en realidad. Pero Pablo, oye Pablo, ya descansa un poco. Haces esto, haces el otro, haces esto, haces el otro. Ya, espérate, lo hacemos nosotros. Es decir, la misma iglesia participaba de la obra para que Pablo estuviera más suelto. O sea, la iglesia de Gálatas no decía, pues ahí está el pastor, para eso le pagamos, él es el pastor, que lo haga. Sino que los hombres de Galacia, ellos mismos se repartían el trabajo de la iglesia. Y Pablo se dedicaba a la oración y la predicación de la palabra. Hechos capítulo 6. ¿Se dan cuenta? O sea, no era la iglesia de, oiga, pues no sé, ejemplos burlos, hay que cambiar las lámparas, díganle al pastor. Oiga, que la hermana quiere esto, díganle al pastor. Oiga, necesito localizar a la hermana para esto. Pues háblale al pastor para que el pastor le avise a la hermana, pudiéndose comunicar entre ellos mismos. ¿Se dan cuenta? Ahora, también es verdad, a veces nosotros nos sentimos superhombres y no, yo lo hago todo. ¿Cómo vas a terminar? En la lona. ¿Se dan cuenta? Ahora, vean cómo esto lo confirma el capítulo 4, versículo 15 de Gálatas. Gálatas 4:15. Dice ahí la palabra de Dios. Escuchen. ¿Dónde pues está esta satisfacción que experimentabais? Porque os doy testimonio de que si hubieseis podido, os hubiese sacado vuestros propios ojos para dármelos. Wow. ¿Lo ven? O sea, los Gálatas tenían
tal amor a la obra de Dios, que Pablo reconociendo dice, si fuera necesario, yo sé que ustedes hubieran mutilado su cuerpo para dármelo. Pero quiero que noten algo, hermanos, en este versículo 15. Quiero que noten que Pablo les está hablando en tiempo pasado. Véanlo, vean el texto, ¿en qué tiempo está? ¿Está en tiempo pasado? ¿Por qué Pablo les está hablando en tiempo pasado? Ahora, ¿se dan cuenta que es una pregunta que les está haciendo versículo 15? ¿Dónde pues está esta satisfacción que experimentabais? ¿Dónde está? Gracias, querido amigo. ¿Dónde está? Es decir, ¿qué pasó? Miren, si ustedes estudian el contexto histórico, los judaizantes le decían a los de la Galacia que ya que Pablo estaba enfermo, era impuro. Venían los judíos y les decían, es que él no puede ser su líder porque ya está enfermo, es impuro. Ya no puede servirles. Los judaizantes le decían a la iglesia de Galacia, ya deséchenlo. Está haciendo una carga para ustedes. Están gastando mucho en él. Ya córranlo. ¿Y saben qué empezaron a hacer los de Galacia? A desechar a Pablo. Por eso Pablo le está preguntando, voy a parafrasear, ¿dónde está ese sentir que tenían para conmigo? O sea, de quererme mucho a despreciarme mucho. ¿Qué pasa con ustedes? ¿Saben qué pasó? Que empezaron a escuchar evangelios diferentes. Y ellos mismos empezaron a inventar evangelios diferentes. Y Pablo quiere regresarlos al principio. No desechen al enfermo, anímenlo, cuídenlo, oblíguenlo a cuidarse. ¿Cómo lo pueden obligar? Exhórtenlo, corríjanlo, disciplínenlo. Pero no digan, ya, que se vaya, vámonos ya. Ahora, ¿por qué no desecharlo? ¿Por qué no desechar a alguien que está enfermo para el ministerio? Bien, porque no sabemos si esa enfermedad es para que Dios muestre su gloria o para corregir. Si ustedes recuerdan, Pablo en Gálatas habla de un aguijón en su carne. ¿Se acuerdan? No me despreciaron ni aun aunque yo tenía un aguijón en mi carne. Porque seamos honestos, hermanos, hoy en día se compite entre pastores para ver quién es el más guapo. Y luego la iglesia no ayuda. No, es que el pastor que iba a venir antes de usted, no, jovencito, él sí estaba bien guapo. Pues órale. No, dice el pastor Antonio Ortega, hermanos, lo que ven es lo que hay, ni modo. Ni modo. Ni modo. No sabemos si Dios está haciendo eso, esa enfermedad, para corregir al pastor, o escuchen esto, o para corregir a la iglesia. Porque hay iglesias que, cómo patean a los pastores. Aunque en mi caso, hermanos, yo prefiero pensar que es para corregirme a mí mismo. Miren lo que dice segunda carta a los Corintios, capítulo 12, versículos 7 al 10. Segunda carta a los Corintios, capítulo 12, versículos 7 al 10. Y miren lo que dice aquí el apóstol Pablo. Dice el apóstol Pablo, versículos 7 al 10, segunda a los Corintios 12, 7 al 10, todos juntos dice: y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofetee, para que no me enaltezca sobremanera.
respecto a lo cual 3 veces le he rogado al Señor que lo quite de mí, y me ha dicho: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias, porque cuando soy débil, entonces soy. ¿Pudiera ser que Dios esté usando esa enfermedad para glorificarse a Él mismo? Porque seamos honestos, o sea, los pastores, ¿qué decimos? Si todo va bien en la congregación, decimos: es por mí. Trabajo. Fíjense, si todo va bien, el pastor, aquel que están viendo, dice: pues claro, pues si yo estoy ahí. Pero ¿qué pasa si va todo mal en la iglesia? Dice: es por culpa de ustedes. Y así hay muchos pastores. Culpan a la iglesia de todo. No, es mi culpa, es mi responsabilidad. Si no está funcionando bien la iglesia, es mi culpa. Hay pastores que nada más predican así: es que ustedes deberían, ustedes tienen que trabajar, ustedes son pecadores. Ay, tú no. Claro, pues si tú eres el primero, es el peor de todos. Porque sabiendo lo que tienes que hacer, no lo haces. O vives contrariamente a lo que predica, o vivo, contrariamente a lo que predico. Ahora, si existe, aquí viene el asunto. Si insiste en no cuidarse, si insiste en su pecado, no puede ser pastor. Lo acabamos de leer hace un momento con Armando. Porque el pastor primeramente es irreprensible. ¿Qué es irreprensible? Irreprensible no quiere decir perfecto, porque es algo que platicábamos ayer con tu tío, ¿te acuerdas, amado hermano? Que decías que pastor, nosotros las iglesias buscamos pastores perfectos, pulcros, que no tengan ningún detalle, ninguna tacha. Ese es solamente Jesucristo, hermanos. De ahí en fuera, todos los pastores, el que quieran, el que venga: John MacArthur, Sugel Michelet, Miguel Núñez, Paul Washer, Antonio Ortega, Luis Contreras, Josías Grauman, Juan Manuel Vaz, el que quieran, todos somos pecadores, todos. A todos nos van a encontrar un detalle, a todos nos van a encontrar un pecado. ¿Por qué? Porque somos seres humanos. Ahora, si la iglesia valora que el pecado que están viendo en el pastor lo desacredita para el pastorado de una manera bíblica, no de una manera personal, porque a mí ya me cayó gordo, porque a mí ya no me gustó, hermanos, deséchenlo. Voy a repetir esto. Si ustedes consideran que el pecado del pastor bíblicamente lo desacredita para pastorear, deséchenlo. Repito esta última palabra: deséchenlo. Así que, hermanos, si estamos enfermos, si estoy enfermo, debemos cuidarnos. Debo de dejar ese pecado, llevar un ritmo de vida de alimentación sana, cuidar el cuerpo. Por eso les decía al principio, hermanos, yo he fallado en eso. Solamente me dio tiempo de ver el primer punto. Habiéndoles dado a conocer esto, hermanos, viene la implicación. Valoren, hermanos. Analicen. No, pastor, ya diabético, todo ahí. A veces tu azúcar bien baja, no tiene ganas de nada, todo el tiempo de mala cara, nos está saliendo muy caro. Hermanos, con toda libertad, bíblicamente, sabiendo esto que les he predicado, ¿qué tienen que hacer? Pastor, vámonos, si así lo consideran. La exhortación es bienvenida. Ahora sí, lo que ustedes decidan. Yo estoy puesto, hermanos, de verdad. Como yo les he dicho, yo no me voy a aferrar a un lugar donde a lo mejor el Señor ya no me quiere tener.
o donde a lo mejor el Señor sí me quiere tener. Ahora sí, ¿quién es la que confirma al pastor? La iglesia. Recuerden lo que Pablo le está diciendo a Timoteo: no les imponga las manos a la ligera, no lo ordenes porque sí. Considera, iglesia, consideren esto. Consideren esto. Yo voy a entender. A lo mejor mis hermanos necesitan a alguien 100% sano, como algunos han dicho, guapo, de buen parecer. Yo ni sano ni guapo, entonces a lo mejor Dios me va a llevar a otro lugar. No pasa nada. ¿Se dan cuenta? Entonces, hermanos, estas predicaciones son para que ustedes analicen, y me parece que el pastor Antonio Ortega les va a predicar algo similar. El enfoque es llevarlos hasta que en el último momento ustedes digan no. Para que si es un sí, sea el sí de Dios. No el de este porque le cae bien, o este porque es su amigo. ¿No? Decía alguien apenas en tono de broma, pero lo decía: pues ¿quién va a decir que no si la mayoría son sus amigos? No se fijen en eso. Porque el pastor tiene que estar formado ¿cómo? Bíblicamente. Tiene que ser un pastor bíblico. Ahora es verdad, no busquen perfección, porque hermanos no la van a encontrar en ningún pastor. En la historia de ustedes como cristianos, hermanos, voy a terminar con esto. ¿Cuántos pastores han tenido? A ver, alguien que haga la cuenta de los más hermanos ya mayores. ¿Cuántos pastores han pasado por aquí? Bueno, no por aquí, sino en esta región. Ninguno de ellos era perfecto, y no lo van a encontrar. Porque tristemente los pastores, y digo tristemente, estamos viviendo en un cuerpo caído, y el cuerpo caído nos lleva a pecar. Siempre, hermanos, siempre. Es más, después de esta predicación les tengo una noticia: yo voy a seguir pecando. Y no les estoy avisando que voy a pecar, les estoy hablando de mi condición verdadera. Soy un hombre pecador. Así que, hermanos, el primer punto es: el pastor, para poder cuidarlos a ustedes, debe de cuidar de sí mismo. Analicen, hermanos, órenlo, repasen las escrituras y tomen una decisión bíblica. Y yo me voy a sujetar a su decisión. Oremos. Señor, le damos gracias en esta mañana por la predicación de su palabra. Señor, gracias por recordarme en qué he estado fallando durante todo este tiempo, Señor. Gracias, Padre, porque aunque su palabra es dura, Señor, y ahora me tocó a mí mismo, es buena, Señor. Es para edificación, para reflexión, para arrepentimiento, para transformación. Sea con su amada iglesia, es suya, Señor. Cada uno de mis hermanos que están aquí, y aún los que no pudieron venir, son suyos, son sus ovejas, Padre. Llévelos a la reflexión, a la oración, que analicen bíblicamente, Señor, el pastor que ellos necesitan, y que tomen una decisión basada en su palabra al respecto. Le agradezco, Señor, le agradezco por el tiempo que me ha permitido predicarles, enseñarles. Gracias por poner hombres idóneos, hombres de valor, hombres de testimonio al lado mío, como mi amigo Armando, Isaín, mi querido Abner, Octavio, mis hermanos Efraínes, mi hermano David, mi hermano Esteban, etcétera, etcétera, Señor. Hermano Artemio, Padre, que ahorita me extendería mucho mencionando los nombres. Gracias, Señor. Gracias por levantar estos hombres de testimonio, de valor y de ejemplo para mi persona. Le doy las gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Dios les bendiga.